Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, tercera sesión del proceso de sustentaciones de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta tercera sesión tendremos la sustentación de un proyecto de tesis titulado La novela de crímenes colombiana contemporánea y la problemática del sujeto cultural. Acá estudiante John Eric Cabra Hernández. Y queremos agradecer de manera especial a los jurados, a la jurado de esta tesis, a la doctora Luz Marina Rivas Arrieta del Instituto Caro y Cuervo de aquí de Bogotá, Colombia, a la doctora María Teresa Garzón de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, al doctor Ricardo Lambuley de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Todos los grupos de jurados de estas tesis siempre es un miembro interno y dos externos a la Universidad Distrital. Muchas gracias a los jurados por estar aquí y por el proceso previo de evaluación de este proyecto de tesis. El orden de la sesión para todos los que nos acompañan por Facebook y aquí en la sala será el siguiente. El estudiante tendrá 30 minutos para exponer su proyecto y en este proceso responderá a los comentarios y preguntas que los jurados realizaron al documento escrito del proyecto de tesis. Enseguida, los jurados y las jurados y el jurado realizarán las preguntas y comentarios correspondientes, los tres en un solo bloque, digamos, de comentarios y preguntas, y enseguida el estudiante abordará y responderá a las preguntas realizadas por cada uno de los jurados. Luego pasarán los jurados a una sala aparte para deliberar y elaborar el acta de sustentación del proyecto de tesis. Mientras tanto, nosotros permaneceremos en la sala y se comentará y seguirá respondiendo algunas preguntas el estudiante, preguntas que lleguen por Facebook o de las personas que están acompañándonos aquí en la sala, los colegas y los compañeros de John Eric en el doctorado. Luego regresarán los jurados y se leerá el acta y una vez leída el acta se finalizará la sesión. Entonces, en este orden de ideas y en esta estructura de la sesión, damos la palabra a John Eric Cabra para que inicie su presentación. Bueno, primero que todo, pues, buena tarde para todos. Quiero agradecerles a los respectivos jurados de esta propuesta doctoral, la doctora Luz Marina Rivas, la doctora María Teresa Garzón y el doctor Ricardo Lambuley por la lectura atenta de esta propuesta investigativa y evidentemente por sus comentarios y sugerencias, sugerencias que abordaré en el transcurso de esa sustentación. De igual manera, un agradecimiento a mi tutor, el doctor Sandro Romero Rey, por su asesoría, al doctorado en estudios artísticos en general, a los maestros, compañeros, amigos y asistentes el día de hoy a esta sustentación. Y muchas gracias también, maestro Pedro Pablo. En ese orden de ideas, iniciaré a compartir mi pantalla y por favor me confirman si se puede ver. Sí, John Eric, se ve bien. Listo. Listo. Bueno, el título de esta propuesta de investigación es La novela de crímenes colombiana contemporánea y la problemática del sujeto cultural. Esta es la agenda del día de esta propuesta y en ese orden de ideas pues iniciaremos. Entonces debo decir lo siguiente. El discurso literario, por su capacidad de ahondar en lo que se desborda del conocimiento científico positivista, es un territorio válido para abordar otras maneras de conocer. De esta manera, considero que la búsqueda por generar un diálogo entre los estudios artísticos, los estudios culturales y los estudios literarios es una de mis contribuciones a este espacio heterogéneo de la investigación-creación. Me llama la atención observar el ejercicio de la crítica literaria, trabajo crítico siguiendo a Noé Gittrich,
como una búsqueda en ocasiones obstinada por decolonizar las formas de aproximarse a la comprensión, interpretación y análisis del discurso literario. Así pues, pienso también que el trabajo crítico literario es un repensar las formas ocultas de poder con los que se ha construido el canon literario y el funcionamiento al interior de la academia. La crítica literaria es una forma válida de conocer y pensar de manera intersubjetiva el mundo. Es pensamiento en forma sensible, acumulado de sensaciones que se articulan por lógicas no conceptuales y lenguajes simbólicos particulares. Me interesa la construcción de una crítica que tenga en cuenta lo que significa pensar desde América Latina, un sitio en el cual pueda construirse conocimiento diverso. Asimismo, la lectura es una práctica y por lo tanto está codificada, regulada, autorizada, reprimida. Tiene alcances inmediatos y posibilidades plurales de acción. Toca varios niveles y sufre determinadas variables. Aquí también se trata de ver el proceso de lectura como una acción transformadora en el crítico literario. No por nada los textos son depósitos de sentido, depósitos que hay que romper para ver que si lo que está en el sentido del texto es un fantasma del poder que la literatura o la crítica literaria han pasado como el sentido, siguiendo a Noé Gittrick. En ese sentido, mi interés se centra en el estudio de la novela de crímenes producida en Colombia, ya que vivo en un país donde la criminalidad se ha configurado como una práctica social constante. Para hablar de la clasificación de este género, es posible enunciar tres momentos claves en el desarrollo de este tipo de producción artística. Por un lado, la novela policial clásica, la novela negra y la novela de crímenes. La novela policial clásica se configuró como una de las mejores formas de representación artística de lo que Siegfried Kracauer llamó la ratio o razón moderna. Así que, mediante el uso de la razón en las obras literarias de este tipo, un personaje principal, el detective, podía solucionar un crimen que haya puesto en crisis el Estado moderno y sus leyes, a partir de operaciones lógico-deductivas. Este género es una metáfora indiscutible de la modernidad y su fe en la diosa razón. Es posible ver esto en autores como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, por ejemplo. Por otro lado, la novela negra se desarrolla a la par de la Gran Depresión Económica de 1930 en Estados Unidos. Es una novela urbana y de denuncia del sistema fracturado por la corrupción. Esta narrativa se preocupa por ficcionalizar los bajos fondos sociales y sus problemáticas. Se traslada el crimen del cuarto cerrado a las grandes urbes, a los callejones. Se denota una preocupación por narrar todo el sistema que engloba la corrupción y los crímenes de una sociedad. El detective pasa a ser un personaje más visceral, menos racional. Eso sí, se conserva aún la esperanza de un posible restablecimiento del orden por un aparato normativo del Estado. Podríamos decir que los dos grandes exponentes de esta corriente son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Ahora bien, por otro lado, cuando el género negro ingresa a Latinoamérica, se transforma al permearse de un contexto particular, dictaduras, conflictos armados internos, narcotráfico, etc. Entonces, se habla de novela de crímenes para hacer referencia a un tipo de literatura que se produce en Colombia, cuyo tema central gira alrededor de la anomia en relación con hechos violentos y se caracteriza por la ausencia de sanción por el aparato normativo del Estado como resolución épica de la novela. Y eso sería lo que le daría su especificidad en el campo de la literatura colombiana. La novela de crímenes colombiana contemporánea posee unas características propias. No son reflejos metafóricos de un Estado moderno racional. De manera opuesta, develan un Estado anómico y fragmentado. Los escritores de este tipo de literatura en los últimos años en Colombia parecen una personificación del dios Jano, puesto que con una mirada narran el supuesto progreso de la ratio moderna, pero con la otra lo cuestionan, lo derrumban. Así pues, en el caso colombiano, cabe resaltar la importancia que ha tenido el estudio de las memorias en relación con los crímenes cometidos en medio de la violencia en general y del conflicto armado en particular. Así que aspectos como la verdad, el olvido, el recuerdo, la memoria, la justicia, la impunidad y la reparación resultan pertinentes en la investigación de este tipo de narrativa, ya que posibilitan la reflexión sobre nuestra sociedad de una manera crítica, y al hacerlo posibilitan la construcción de memorias narrativas cuya emergencia es el interés de esta propuesta. Este género también se relaciona con otros géneros literarios como la novela urbana, la novela de la violencia, la novela histórica y la novela de ciudad. Ahora bien, frente al planteamiento del problema, podemos decir que
Bajo el efecto de la escritura, la realidad referencial se transforma de manera semiótica. Considero que ese proceso de transformación, morfogénesis, es de vital importancia para poder analizar aquellos trazados ideológicos que están dispersos a lo largo de un texto. Al hacer esto, es posible observar qué hay detrás de dicha morfogénesis, Para ser más preciso, hacerlo da la posibilidad de develar un aparato plurisistémico, ideológico y semiótico discursivo que se encuentra oculto para así responder a las preguntas: ¿quién habla en el sujeto hablante y cómo habla? Así pues, esta propuesta se orienta hacia el estudio de la mediación entre el texto y la realidad, lo que sería el análisis de lo creado y lo dado. Ahora bien, detrás de la morfogénesis de la novela de crímenes colombiana contemporánea, se esconde un sujeto cultural que organiza toda la red semiótica, ideológica y discursiva, y es este quien habla. Me interesa analizar la voz que se oculta detrás de ese yo que narra. ¿A quién le pertenece la voz que se oye en el centro de la red discursiva organizada por la instancia de enunciación? ¿A qué tipo de sujeto cultural? ¿Existe la posibilidad de resistencia a ese sujeto cultural? ¿Existen cambios o resonancias discursivas en estas 11 novelas que narran el crimen en Colombia? De esta manera, la forma de operar de ese sujeto cultural en las novelas de crímenes a través del discurso es mi interés particular. Por lo tanto, me interesa realizar un análisis comparado de una parte de las novelas de crímenes colombianas que se han escrito en un periodo que va de 1990 al 2021. Como el interés principal es ahondar en cómo se han narrado las diferentes manifestaciones de la criminalidad, este corpus en particular permite observar diferencias y similitudes en los aspectos formales que las estructuran, ya que aquí es donde se transcriben ciertas prácticas sociales y discursivas en prácticas textuales. Considero que esta producción literaria se puede inferir una toma de posición por parte de los escritores hacia la construcción de la memoria narrativa, edificada en paralelo al discurso de la historiografía a partir de la configuración de una conciencia histórica por parte de los autores. Concepto tomado de la profesora Luz Marina. Ahora bien, frente al corpus debo decir que por motivos metodológicos se delimitó el tiempo de publicación de los textos literarios, de 1990 al 2021, por lo cual muchas novelas que comparten características con este tipo de narrativa quedaron por fuera, textos escritos tanto por hombres como por mujeres. Asimismo, es interesante que en el campo del literario del género negro exista en este momento solo una escritora que se autoidentifica dentro de esta dinámica, Verónica Villa, quien publicó 2 novelas negras, específicamente negras, Marina y el caso de Plata y Policías y Bandidos, publicadas por la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana. En ese sentido, vale la pena aclarar que mis intereses investigativos frente a este tipo de literatura no se agotan con esta propuesta doctoral, por lo cual, al finalizar la tesis, espero seguir contribuyendo desde diferentes problemáticas de investigación al abordaje de la producción textual que aborda el crimen. Ahora bien, por otro lado, vale la pena decir que en el abordaje de la prehistoria del género negro, estoy analizando la producción periodística de José Antonio Soro Lizarazo y José Joaquín Jiménez, ¿no? Los 2 grandes cronistas, o considerados por la crítica literaria, los 2 más grandes cronistas de la primera mitad del siglo XX, ya que estos autores iniciaron una forma muy particular de narrar, influidos por el realismo literario en la configuración de los personajes tipo. Y esas resonancias discursivas me interesan también verlas en la novela de crímenes contemporánea. En ese sentido, por ejemplo, en La cara de la miseria de José Antonio Osorio Lizarazo, se plantea una dicotomía reinante en la configuración espacial de Bogotá de los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? Este escritor se preocupó por reflejar, digámoslo así, la disyunción, entre la ciudad escindida y la ciudad normalizada que plantea José Luis Romero, ¿no? En Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Y bueno, ahora bien, frente al corpus, digamos que tenemos en este cuadro lo que sería el corpus que compone mi propuesta investigativa, ¿no? Y en este orden de ideas, en este cuadro es posible distinguir 4 etapas particulares que ficcionalizan las novelas. La primera, en donde se narra uno de los crímenes que más ha sacudido la historia del país, el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. La segunda,
en donde el telón de fondo de las historias está marcado por la toma del Palacio de Justicia, la masacre de Poseto y los asesinatos de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo Osa, época que correspondería a los años 80 e inicios de los 90 del siglo pasado. La tercera, marcada por la literaturización del sicariato producto del narcotráfico en Medellín y la corrupción extrema que se vivía en la Bogotá de los dos últimos tercios de los años 90. Finalmente, dos novelas que relatan las consecuencias extremadamente violentas del conflicto armado interno en Colombia. Intenté ponerlas en un color diferente para que fuese más fácil diferenciarlas. Ahora bien, lo que llama la atención de estas obras literarias es que en ellas la novelización de estos 4 momentos de la historia colombiana ocurren desde la perspectiva de los marginados sociales, que también hacen parte de los sucesos históricos, aunque no figuren en los libros de texto ni hagan parte de las estatuas de bronce erigidas en las plazas públicas. Estas intrahistorias permiten darle voz a los silenciados por la historia oficial. Ya me referiré a ese concepto de la intrahistoria. Ahora bien, ¿cómo podría efectuarse un análisis que dé cuenta de dicho sujeto cultural? Mi respuesta es que es por medio del estudio de la red microsemiótica intratextual y de OSEMAS, del sistema semiótico ideológico de las 11 novelas que hacen parte del corpus. El idiosema es un instrumento que permite el análisis de las representaciones que se revelan en los textos de manera estructurada y al hacerlo le otorgan su dinamismo. Ahora bien, frente a los objetivos. Bueno, el objetivo general es analizar qué tipo de particularidades posee la construcción del sujeto cultural o sujetos en la configuración de la novela de crímenes colombiana contemporánea y cómo opera a través de ella. Frente a los objetivos específicos, tenemos que me interesa comparar y contrastar dicho sujeto cultural en las novelas con el fin de hallar puntos de encuentro y divergencias dentro de la narrativa colombiana que narra el crimen. Contribuir al estudio social y humano sobre las memorias narrativas desde una perspectiva literaria. Contribuir al campo de los estudios artísticos en lo referente a la revisión y actualización de la literatura contemporánea, que apunta al crimen como particularidad en sus formas de representación. Perdón. El género negro, la novela policial, el hardboiler, el noir, el thriller, el neopolicial, la nueva novela negra y la novela de crímenes en Colombia. Otro objetivo específico es generar líneas de estudio para futuras aproximaciones investigativas al tema. Y finalmente, aportar al estudio de la cultura y los productos artísticos generados en ella en relación con los procesos sociales particulares de nuestro país. Ahora bien, frente al estado de la cuestión del problema y los principales referentes, debo decir que la literatura policial es tal vez el gran género moderno. Ha inundado la sociedad a partir de múltiples formas artísticas: literatura, cine, series de televisión, telenovelas, videojuegos, obras de teatro, etc. Inventado por Poe en 1843, hoy se observa el mundo a partir de la base de ese tipo de narrativa. La realidad bajo la forma del crimen, como diría Bertolt Brecht. Existe además una relación muy particular entre en este tipo de textos entre ley y verdad por un lado y criminalidad y control social por otro. Este gran género popular es, como lo fue la tragedia griega, un género de masas. Entonces me parece que este tipo de narrativa tiene una potencia muy interesante para mi investigación. Y frente al estado de la cuestión del problema, digamos que me permití hacer este panorama un poco, este paneo de las principales producciones investigativas que se han hecho del género a nivel latinoamericano, pero específicamente en las producciones ensayísticas, y ya daré cuenta por qué en el ensayo. Estas referencias que tengo aquí no aparecen en la primera versión que leyeron los jurados. Es un trabajo que he venido haciendo desde después de que entregué la propuesta. Entonces esto es algo nuevo de mi propuesta, pero es todo un paneo que he hecho a partir de lo que se ha hecho en Latinoamérica, donde hay una multiplicidad de autores que se han preocupado por trabajar el género. Simplemente lo muestro para que de pronto quien esté interesado después pueda tomar nota atenta. Asimismo, en el caso colombiano, estas son las principales fuentes que he trabajado en relación con la novela de crímenes en específico, ¿no? Sobre todo la producción del profesor Gustavo Forero Quintero en el Congreso Internacional Medellín Negro, ¿no? Que es como el que guía
de manera más profunda mi análisis al centrarme en la producción novelística en Colombia, ¿no? Entonces, simplemente quería mostrarlo y no me voy a detener en este momento en esto. Ahora bien, frente a la metodología y los modos de hacer propuestos, hace un momento indiqué el por qué, o sea, indiqué que había hecho un paneo de los ensayos que se habían escrito en Latinoamérica alrededor del género. ¿Y por qué el ensayo? Bueno, porque una de mis apuestas es que la escritura de mi propuesta, de mi tesis final, sea que ésta adopte la estructura del ensayo como una forma de escritura creativa. ¿Y por qué el ensayo? Porque el ensayo durante mucho tiempo fue relegado de la rigurosidad académica, ya que desviaba toda investigación rigurosa, seria, entre comillas, avalada por el conocimiento experto. Así fue dejado a poetas, intelectuales y filósofos quienes optaron por esta forma literaria para crear una amalgama de ideas, sensibilidad, experiencia y reflexión. Y es esta la razón por la cual vuelvo a esta literatura de las ideas, para repensar el trabajo académico que desde sus entrañas puede hacerse al interior del doctorado en sus estudios artísticos. Con el discurso ensayístico me refiero a ensayar, a experimentar. El ensayo desde esta perspectiva representa una escritura a contrapelo de los discursos hegemónicos. Asimismo, el ensayo supone una toma de posición en donde el ensayista se juega sus cartas a contracorriente de los tratados científicos. De hecho, cultivar la escritura de este género literario es caminar por los límites de esas zonas cargadas de formatos propios de espacios doctorales tradicionales, constituyendo una apuesta política en defensa del conocimiento tantas veces amenazado por la maquinaria académica que todo lo vuelve homogéneo. En la creación literaria del texto ensayístico se juegan proyectos éticos de vida. Como recuerda Ricardo Foster, si algo jamás es inocente es la escritura. En ella y a través de ella se perfila el mundo que deseamos habitar. El ensayo es la literatura de las ideas, en donde hay un intercambio fructífero entre el discurso literario y otras formas discursivas. De igual manera, el ensayista por esencia es escéptico, ya que el dogmático no ensaya. Me refiero a que ensayar es dudar de todo, y con ello situar el lugar propicio para la divagación y la crítica. Expresa la incursión de lo subjetivo en paralelo a los territorios de la teoría, que es el lugar donde la subjetividad lamentablemente está más desvalorizada. Por ello, frente a la universalidad cientificista emerge el ensayo como pluriversidad, hija de la inefable individualidad. Desde esta perspectiva, el ensayo surge del riesgo y la aventura. El ensayista, por ende, no quiere comunicar una verdad, sino una búsqueda, y con ello abre nuevas vías de conocimiento, a diferencia de sus primos hermanos teóricos que la cierran. Estamos ante el camino de la libre indagación, y qué bonita es la libertad. Ahora bien, otro de los aspectos metodológicos que me interesan, pues evidentemente, es el de la sociocrítica. La sociocrítica elaborada por Edmund Cross como una metodología que se preocupa por la relación entre el texto cultural con el campo social. Es una de mis apuestas de investigación-creación, evidentemente. La sociocrítica permite estudiar la problemática de la creación artística y de la representación de la historia desde el punto de vista de su incorporación en el espacio imaginario multidimensional del sujeto cultural. En el marco de una herencia estructuralista, se interesa por las formas, porque aquí, en el nivel de la forma, es donde se opera la inscripción de lo social. Ahora bien, la transformación referencial en el texto de ficción me asigna como investigador la tarea de reconstruir el conjunto de mediaciones que deconstruyen, desplazan, reorganizan y resemantizan las diferentes representaciones de lo vivido individual y colectivo. Tales mediaciones provienen del discurso social y de lo transhistórico, además del acto de enunciación desde el campo literario y artístico. De esta manera, la morfogénesis de los objetos culturales se constituye a partir de trazados ideológicos dispersos a lo largo del texto. Evidentemente, la sociocrítica le debe mucho a muchos postulados de Roland Barthes, de Mikhail Bakhtin, de Althusser, de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, de Goldman, Lukács y evidentemente de Michel Foucault. Ahora bien, de la sociocrítica tomo algunas categorías, sujeto cultural, ideosema e ideologema. Pero antes de hablar del sujeto cultural, quisiera dar una definición, entre comillas,
o una aproximación más bien del concepto de cultura, ¿no? De las múltiples definiciones que hay. Entonces, la cultura sería el espacio ideológico cuya función objetiva consiste en enraizar una colectividad en la conciencia de su propia identidad. La cultura, en efecto, solo existe en la medida en que se diferencia de otras culturas y sus límites vienen señalados por un sistema de indicios de diferenciación, cualesquiera cualquier tipología. Como representación de algo que sería una esencia, la cultura es el campo en donde lo ideológico se manifiesta con mayor eficacia, tanto más cuando se incorpora la problemática de la identificación, donde la subjetividad es conminada a sumergirse en el seno de la misma representación colectiva que la aliena. La cultura no es una idea abstracta, no posee existencia ideal, solo existe en sus manifestaciones concretas. El lenguaje y las diversas prácticas discursivas, un conjunto de instituciones y prácticas sociales, y una particular forma de reproducirse en los sujetos, conservando, sin embargo, idénticas formas en cada uno. ¿Qué sería el sujeto cultural? Bueno, el sujeto cultural sería una instancia que integra a todos los individuos de una misma colectividad. En efecto, su función objetiva es integrar a todos los individuos en un mismo conjunto, al mismo tiempo que los remite a sus respectivas posiciones de clase, en la medida en que, como ya lo he dicho, cada una de esas clases sociales se apropia de ese bien colectivo de diferentes maneras. La cultura es una realidad primera y ella me interpela como sujeto. Fórmula que equivale, de hecho, a plantear la cuestión del advenimiento del sujeto y de su alienación por un ya aquí ideológico, inscrito tanto en las prácticas sociales e institucionales como en el lenguaje. Cuando hablo de sujeto cultural, designo pues al mismo tiempo una instancia de discurso ocupada por un yo, la emergencia y el funcionamiento de una subjetividad, un sujeto colectivo y un proceso de sumisión ideológica. Ahora bien, dicho sujeto cultural opera en y por el discurso. Tal operatividad se aborda desde dos hipótesis que son complementarias. Lenguaje y cultura son dos nociones coextensivas y por el lenguaje es como el hombre se constituye como sujeto. De esta manera, y me disculpo que hace un momento pasé la diapositiva, pero no la iba a pasar todavía. De esta manera, la noción de sujeto cultural precisa las modalidades de funcionamiento de un sujeto ideológico, su emergencia, su historia y su naturaleza. Su definición como sistema semiótico ideológico permite entender y valorar sus impactos en la morfogénesis de los productos culturales y la importancia de su intervención en el origen socioideológico de las formas. El sujeto cultural se refiere a un espacio complejo, heterogéneo, conflictivo, a una totalidad dentro de la cual los elementos dominantes alternan los unos a los otros, en cuyo seno resultan constantemente redistribuidos los trazados semiótico-ideológicos de una serie de sujetos transindividuales. Por lo tanto, esta categoría me servirá para nombrar un mecanismo de sujeción y subjetivación que designa un yo, en tanto una instancia discursiva. De la sociocrítica también he tomado otra categoría de análisis que es la del idiosema, y el idiosema como un instrumento metodológico elaborado por Cross que permite el análisis sociotextual. En él se da el enlace de lo semiótico, práctica social extratextual, y lo discursivo, interdiscursividad e intertextualidad. Dicho esto, en el idiosema confluyen ambas formas de estructuraciones. El idiosema es una noción de análisis textual en las obras de ficción, ya que el texto es una multiplicidad de representaciones, un conjunto de varios sistemas que se articulan creando una estructura, lo que le da una forma particular y genera lo que sería la literariedad. Dicha estructura, en sus múltiples superposiciones de articulaciones, en definitiva genera un sistema semiótico. Este contiene en sí mismo múltiples microsemióticas discursivas, que pues es a la larga lo que me interesa a mí investigar, ¿no? Asimismo, tomo otra categoría de la sociocrítica, que es el idiosema, ¿no? Y los idiosemas son entendidos como una construcción semiótico-ideológica que mezcla la dimensión social y cultural de las palabras, a partir de una función ideológica, desde donde se expande, se modifica y se actualiza hacia diferentes tipologías discursivas. El ideologema, por ende, se establece como una forma que se infiltra en numerosos contextos y al hacerlo se reproduce en el texto narrativo. El ideologema es un microsistema semiótico ideológico subyacente en una unidad funcional y significativa del discurso.
Esta se impone en un momento dado en el discurso social con una recurrencia excepcionalmente alta. El microsistema que se va instituyendo de esta forma se organiza en torno a unas dominantes semánticas y a una serie de valores que fluctúan según las circunstancias históricas. Me interesa también cómo o qué tipo de ideologemas pueden aparecer en este tipo de literatura. Asimismo, retomo la propuesta del profesor Roberto González Echevarría en relación con la relación entre forma y contenido de un texto ficcional, ¿no? El profesor Echevarría plantea que el origen y la evolución de la narrativa latinoamericana responde a unas características particulares, ¿no? De esta manera, la literatura latinoamericana se desarrolla a partir de la imitación de aquellos discursos que en un periodo histórico eran garantes y ostentaban el poder de decir la verdad. El discurso retórico de la ley en el periodo colonial, el discurso cientificista en el siglo XIX y el discurso de la antropología en el siglo XX. Mi interés en este modo de hacer en particular radica en la estrecha relación que se establece entre los discursos de poder de un periodo histórico particular y las formas específicas que adoptan las novelas en dicho tiempo. Para el caso particular, interesa observar si esta hipótesis de trabajo es aplicable al estudio de la novela de crímenes de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, para con ello identificar qué tipo de discursos dominantes o en resistencia influyen en la configuración estructural de las novelas. Sobre todo, si es posible observar que el discurso de la historia influye en la configuración morfogenética de las novelas. Este discurso de lo histórico de la memoria, ¿no? Asimismo, tomo a la narratología, ¿no? Como otra herramienta metodológica en la medida en que la narratología, perdón, me brinda algunos conceptos pertinentes para el análisis sociosemiótico y discursivo de la textualidad. La narratología es una herramienta metodológica que permite analizar la estructura de un tipo de texto particular. Al hacerlo, se posibilita una aproximación a una obra en específico con mucho más fundamento crítico. Por ende, al tomar un instrumento de análisis como la narratología, se proveerá una descripción textual que conducirá a una eventual interpretación. Una interpretación no es nunca más que una propuesta. Creo que el texto significa esto. Si una propuesta pretende ser aceptada, debe estar bien fundada. Creo sobre la base de estos datos presentados que esto significa esto. Eso me brindaría a mí la narratología, un aparato descriptivo para luego poder interpretar. Asimismo, retomo la categoría de anomia propuesta por el profesor Gustavo Forero Quintero en relación a la novela de crímenes, ¿no? Y en ese sentido, ese tipo de literatura, al estar ligada de manera directa al contexto social, político, cultural e ideológico de Colombia, representa en el plano ficcional una anomia social generalizada en relación con la falta de sanción por el aparato normativo del Estado en la resolución épica de la criminalidad en la novela. Es posible observar en este tipo de literatura la construcción de memorias colectivas de carácter narrativo, a la par del discurso de la historia oficial. Es decir, que por medio de la literaturización de historias no oficiales se deberán otras maneras de acercarse a la materia histórica para resignificar el pasado. Y en definitiva, esta es mi propuesta. La impunidad es una constante en las ficciones colombianas que narran este tipo de este mundo criminal. No hay sanción ni restauración, mucho menos reparación a los asesinatos, masacres, violaciones o desapariciones, por citar solo algunos ejemplos. Existe una total carencia de preceptos normativos al respecto. En las 11 novelas que constituyen el corpus, es posible advertir esta relación anómica de impunidad generalizada, así como el interés de los autores por novelizar el discurso de la historia. La literatura construye relatos desde la cultura, representando sus propios imaginarios y como consecuencia de ello, generando memorias narrativas ancladas a identidades particulares. Asimismo, la problemática de la construcción y representación de las memorias se encuentra en estrecha relación con la idea de la anomia en la novela de crímenes colombiana contemporánea. El estudio de la creación narrativa desde este punto de vista de las formas puede develar estructuras particulares que entretejen un vínculo entre ordenaciones sociales y estructuras discursivas, como se menciona en el caso de los idiosemas y los ideologemas. Ahora bien, también tomo una categoría denominada intrahistoria,
ya que en la relación entre las memorias, los idiosemas y las problemáticas de las formas narrativas, ¿no? Esta noción permite ubicar un sujeto cultural particular, a saber, un sujeto cultural intrahistórico. Esta denominación es una propuesta teórica realizada por la profesora Luz Marina Rivas y hace referencia a un subgénero que se desprende de la llamada novela histórica, la novela intrahistórica. De esta manera aparece como una vía, entre comillas, como una vía para narrar el pasado desde la perspectiva de los marginados del poder, de los vencidos, los que no han participado en el hacer de la gran historia. Es posible afirmar que la novela intrahistórica centra su interés en darle voz a los personajes que han sido subordinados en las narraciones históricas de carácter heroico. Y asimismo, al ser una ficción, ¿cierto? Posee una poética propia caracterizada de la siguiente manera por la profesora Luz Marina Rivas. Se caracteriza por la creación de personajes ficcionales subalternos, se narra de manera frecuente en primera persona, se ficcionaliza la historia de lo cotidiano, existe una apropiación de ciertos géneros literarios y discursivos de la intimidad y de los márgenes contra literaturas. Por ejemplo, lo que serían los diarios, los testimonios, los relatos, las autobiografías y las cartas. Y hay una apropiación de lenguajes y formas de la cultura popular, oralidad, mito y distintas formas de la cultura de masas. De esta manera, es posible percibir en el corpus una preocupación por ficcionalizar las voces de esos personajes situados en las periferias, en los bordes de los centros de poder. Dichas narraciones tienen como fondo y constitución la literaturización de un crimen particular o de ciertas prácticas criminales. Narrar desde esta visión particular de estos marginados sociales que hacen parte constitutiva de la historia es pensar también en una forma otra de escribir aquello que sería lo histórico. Así pues, tomar esta categoría de análisis permite pensar en la constitución de un posible sujeto cultural de naturaleza intrahistórica, muy en relación con los márgenes de poder al interior de los textos de ficción. Ya para ir cerrando, de cierta manera, debo decir que los aportes y la incidencia en el campo de los estudios artísticos de esta propuesta doctoral tienen que ver con que el estudio de la novela de crímenes colombiana contemporánea contribuye a la comprensión de las manifestaciones artísticas de nuestra cultura en relación con problemáticas históricas, sociales, políticas e ideológicas propias de realidades particulares como la nuestra, en donde la violencia ha sido una constante y por ello se hace necesario recuperar capas históricas que han sido olvidadas y necesitan ser recuperadas. Así pues, al finalizar esta investigación se espera poder dar un aporte metodológico y crítico a los estudios literarios, artísticos y culturales que se interesen por la exploración del género negro en general y la literatura que retrata el crimen en particular. Por otro lado, se espera contribuir al prolífico espacio del trabajo crítico, siguiendo a Noé Gittrick, que siempre ha demostrado su constante actualización frente a sus métodos y modos de hacer propios del ejercicio inter y transdisciplinario. Con esto se hace referencia a este campo híbrido entre lo reflexivo y lo poético, que se establece como una búsqueda de mis intereses investigativos y escriturales, así como un espacio liminal en la investigación-creación. Y finalmente, ya para terminar, quisiera también comentarles que frente en esta propuesta investigativa, digamos que ya he escrito 2 artículos en relación a lo que me interesa, ¿no? Y en este caso particular, un artículo que es este, titulado El problema de la tipicidad y su relación con el discurso hegemónico de la antropología en la cara de la... John Eric, no se escuchó lo último que dijiste, creo que se te cortó tú. Estás con el micrófono silenciado, John Eric. Ah, ok, perdón, no sé, se me cerró la presentación. ¿Me están viendo la presentación? No. No, la presentación se cerró. Quedaste hablando de los artículos que habías escrito. Ok, me disculpan, no sé qué pasó, comparto esta última parte y aquí termino. Qué pena con ustedes, no sé qué pasó realmente. Y listo, finalmente entonces está hablando de estos 2 artículos, ¿no? En donde en este caso, por ejemplo,
pongo a prueba esta hipótesis trabajada por el profesor Roberto González Echevarría frente a la influencia del discurso de la antropología en la producción narrativa de la primera mitad del siglo XX en Colombia, específicamente en las crónicas que realizó José Antonio Osorio Lizarazo. Este artículo lo presenté para optar a la candidatura y en este momento lo amplié y abarqué ahora, en este momento, la obra de José Antonio Osorio Lizarazo y la de José Joaquín Jiménez, ¿no? Entonces, digamos que esta idea de empezar a escribir ensayos, ¿no? Que es lo que me interesa, pues estoy intentando hacerla en el proceso mismo de la investigación. Y asimismo, perdón. Mm, bueno, se me volvió a cerrar, qué pena, no sé qué está pasando. Y finalmente, digamos que este sería otro texto que no se ha publicado, pero ya la revista Estudios Artísticos del Doctorado de la Universidad Distrital ya me aprobó. Y en este artículo soy un poco más directo y hago una lectura sociocrítica de dos novelas que hacen parte de mi corpus, La Invención del Pasado y La Sombra de Orión. Aquí pongo a prueba el concepto de idiosema y propongo que el testimonio es un idiosema que permite analizar una práctica social a una práctica textual, ¿no? Una práctica social que sería la rememorización, en una práctica textual que sería el uso de ciertos artificios literarios en la escritura de las novelas, como sería la carta, ¿no? Que sería ese paso de lo dado a lo creado. Entonces, pues nada, con esto quisiera cerrar mi presentación. Les agradezco mucho por la atención prestada y me disculpo por los inconvenientes, aunque no sé qué pudo pasar, no sé qué pasó, pero bueno, aquí ya pudimos terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, John Eric, por la presentación. Entonces vamos a dar paso a los comentarios del jurado, de los jurados. El orden que propongo sería el siguiente. Iniciaríamos con la profesora Luz Marina, luego María Teresa y luego enseguida Ricardo. Entonces empezamos con la profesora Luz Marina. Bueno, yo quiero empezar felicitando a John Eric, no solo por el proyecto, sino por esta presentación que logró como sintetizar de manera muy efectiva el contenido de todo el proyecto. Bueno, entonces yo te quería recordar que el concepto de intrahistoria es de Unamuno y de novela intrahistórica ya es mío, esa precisión. Bueno, me parece bien importante la conjunción de distintas aproximaciones desde distintas disciplinas. Yo creo que eso es muy importante en los estudios contemporáneos y me parece también muy atractivo el hecho de no echar a la basura la sociocrítica, no estar necesariamente con lo que está de moda en el momento, sino más bien con lo que las obras necesitan. Eso también lo quiero felicitar. Y me interesó también mucho tu reflexión sobre el interés por las formas para poder expresar pues todo el contenido cultural, ideológico, semiótico que las obras pueden tener. Entonces, en ese sentido, estaba preguntándome por la forma de la crónica. Estoy recordando un poco la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, una novela que tiene una cantidad de formas muy bien analizadas por Ángel Rama. Decía, tenemos un género popular que se apropió de la tragedia, que se apropió del folletín y de una gran cantidad de cosas, apenas tomado de una crónica periodística, ¿no? Primero fue la crónica periodística y luego la novela. Me interesó también lo que hablabas, pues, de cómo este género ha tenido una difusión tan grande, pero comenzó precisamente siendo un género de la cultura de masas, que se conseguían en los kioscos, que la gente podía leer, no importando mucho
qué nivel educativo tenía. Uno podía ver a un ascensorista leyendo fascinado una novela policial, pero entonces en América Latina ha habido como la apropiación de ese género de masas por lo que sería la literatura más culta, elitesca, en fin. Entonces, en ese sentido, pues vas muy bien encaminado acerca de conceptualizar esta novela de crímenes, y quería saber si esta novela de crímenes podría tener alguna similitud con, por ejemplo, la obra de Leonardo Padura en Cuba. Es precisamente pues alguien que también quiere construir un sujeto cultural en sus novelas. Bueno, yo creo que hasta ahí mi intervención. Después vemos. Muchas gracias, profe Luz Marina. Entonces continuamos con María Teresa. Profe María Teresa. Bueno, muchas gracias. Gracias al doctorado por la invitación, a Pedro Pablo también, a John Eric por la confianza. Y bueno, también felicitar a John Eric por haber llegado a este momento de su... no sé si me escuchan bien porque estoy en Chiapas y viene para acá una lluvia terrible y mi red está bastante regular. Pero bueno, por si cualquier cosa para quitar la cámara y no jalar tanto internet. Es una propuesta ambiciosa en un muy buen sentido. En efecto, como dice Luz Marina, se trabaja fuertemente o se apuesta fuertemente por una conceptualización que creo que es muy necesaria. Y lo que a mí más me interesa es que allí hay una apuesta en la política del trabajo intelectual, una apuesta creativa. Yo voy a hablar más aquí como una feminista que hace estudios culturales sobre todo. Pero primero, John Eric, yo sé que nosotros venimos, creo que tú eres crítico literario, también formado en la literatura. Venimos justamente de una tradición ensayística muy pesada, propia del siglo XIX en Latinoamérica, que debemos entrar a transformar y más en circuitos digitales, virtuales y remotos. ¿Qué quiere decir esto? Que tus textos deben estar presentados a doble espacio, no a espacio sencillo, porque la mayoría de nosotros lo vamos a leer en una pantalla, y en términos de la lectura y del trabajo editorial es bien difícil hacerlo. Pueden ser de maquillaje, pero al final de cuentas dan un impulso muy fuerte a los textos. Otra cosa que también creo que es interesante en lo formal es que tú tienes muchos pies de página donde haces citas. Los pies de páginas hoy por hoy son sobre todo explicativos. Sube esas citas al cuerpo del texto. Eso también facilitaría mucho la lectura. Y bueno, si estamos hablando de intervenir el ensayo, también tenemos que hablar de intervenir las normas que nos ponen al escribir el ensayo. Entonces, yo comprendo que ciertas normas te están exigiendo, por ejemplo, en la bibliografía no poner los nombres de los autores y las autoras. Yo la verdad estoy completamente en contra de eso porque es un borramiento terrible del trabajo, pues de un trabajo que cuesta mucho trabajo hacer, que es el trabajo intelectual. Ahora paso rápidamente a un segundo punto, y es el que tiene que ver con el sujeto. Como te decía, como les decía, yo hablo acá desde los estudios culturales y desde un posicionamiento como feminista que me lleva siempre a trabajar desde una metodología de la sospecha, la llamamos acá la red, una red en donde trabajamos, que somos una red de cuijas trabajando estudios culturales. Entonces, desde la sospecha a mí me saltan varias cosas a propósito de ese yo sujeto cultural o de ese sujeto cultural. En algunos momentos pareciera que tú afirmas que ese sujeto habla. Es decir, sabemos que su naturaleza, por decirlo de esta manera, es cultural, que es una voz que tiene la capacidad de representar, de traducir, de organizar.
de agrupar, decías tú, pero yo pensaría un poco, esa voz es de un sujeto que habla, que hace ventriloquía o que está en silencio, pensando que el silencio también es una forma de discurso. Esto lo uno porque en algunas de las caracterizaciones que nos has presentado hablas de un sujeto subalterno y enuncias también o enmarcas todo esto en esta disputa sobre la historia oficial, el archivo, la memoria, el lenguaje y la cultura, ¿no? Pareciera que aquí hay un contraste entre justamente, como decía Luz Marina, esta literatura que no se consideraría literatura en un primer momento, si es que vamos a la división entre alta cultura y cultura de masas, en donde la voz subalterna toma la voz y es capaz de escribir una contrahistoria, ¿no? O una historia que le haga resistencia a las historias oficiales. Pero si nos metemos un poquito en las discusiones más contemporáneas de los estudios culturales, esto está todavía más cuestionado de manera compleja. ¿Quién o qué está hablando ahí? ¿Y realmente está hablando? Entonces, de inmediato yo me remitía, por ejemplo, al trabajo, pues, de una Gayatri Spivak, que no es el mejor trabajo a propósito del silencio, pero que sí nos dice algo así como el yo enunciativo no es que no tenga voz, necesita ser escuchado, necesita tener un estatus de alguien o algo que lo escuche, ¿no? Entonces pensaba un poco, bueno, ¿cómo podríamos pensar un poco este debate a propósito de lo que tú estás planteando? Para entrar en una conversación, justamente, en un debate que enriquezca mucho más lo que estás planteando, que lo ponga en tensión o simplemente que te permita desechar cosas, no las tuyas, sino las del debate que no te hacen sentido o no te interesan, ¿no? Entonces te decía, esto lo pienso como en vía de pensar estas voces subalternas, la historia oficial, el archivo, em, el lenguaje, la cultura, que también son pues cosas que yo trabajo. En ese sentido, a mí también me saltó mucho el objetivo general. La pregunta de tu objetivo general es ¿qué? Yo te propondría que la cambiaras a cómo. ¿Cómo se construye ese sujeto o esos sujetos o esas voces? ¿No? Porque el qué puede remitirte a una respuesta que puede ser, decir, bueno, el qué puede ser, se compone de 1, 2, 3, pero el cómo te obliga a mostrar el proceso. Y es un poco lo que vas a hacer al hacer una lectura comparada, una lectura comparada. También yo te invitaría a que tengas muy en cuenta cuáles son las condiciones justamente en que se producen estos discursos, es decir, hacer un contexto radical, como lo llamaría Laures Grossberg, a propósito de las obras y su circulación, ¿no? Porque justamente este tipo de novelas aparecen, son publicadas, que esto es importante, son leídas o no, son criticadas o no, bajo un cierto contexto muy específico, que tú lo tienes muy armado, pero seguramente allí es posible apliquen otras relaciones de poder, ¿no? Que pueden ser interesantes seguir. Y a propósito de eso, yo sí creo que te hace falta meterte un poquito más, aquí decimos enclavado, a la discusión por la función política de la literatura. Porque pareciera que tú le estás apostando a este grupo de obras, a este corpus, que para mí sigue siendo muy grande, pero sí, yo sé que hay que tomar decisiones, decisiones en caliente también, ¿no? Y que si en algún momento ves que excede, digamos, la capacidad de hacer un buen trabajo, pues tendrás que cortar algunas cosas o dejar de leer algunas novelas, ¿no? Pero bueno, eso se toma, es una decisión que se toma también en caliente. La función política de la literatura, porque estas novelas han sido novelas publicadas por editoriales, por ejemplo, y eso ya las ubica en la lucha por la hegemonía
de los poderes en la literatura, en el mundo literario, ¿no? Sería diferente que hubieran sido publicadas, digamos, en circuitos alternativos, independientes y demás, pero muchas de ellas no. Y muchas de ellas ya son parte del mainstream de la cultura popular, Rosario Tijeras, ¿no? Que ya no sabemos si son series o son telenovelas, porque hay 1000 series, hay 1000 telenovelas, todo es lo mismo, pero son diferentes, ¿no? Entonces, checar un poco eso, ¿por qué? Porque cuando tú te ves seducido, lo voy a decir así, a habitar 3 mundos o los espacios liminares de 3 mundos, que son los estudios literarios, culturales y artísticos, te ves no solo llamado a hacer un trabajo transdisciplinar, ¿no? Yo diría, es un trabajo indisciplinado. Pero además te ves obligado a preguntarte por las relaciones de poder, porque por eso son estudios culturales y no estudios de la cultura. Por eso son estudios artísticos y no estudios del arte. Por último, entonces, yo pensaría también que, o te invitaría a pensar tu propia situacionalidad escribiendo ensayo. El ensayo ha sido uno de los mecanismos de poder más grandes que han dominado discursivamente, ¿no?, nuestro territorio, Latinoamérica. Intervenir un ensayo es, como dices tú, una apuesta creativa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces yo así, como siguiendo un poco las historias y demás, decía, bueno, si yo pudiera plagiarme la tesis, haría un ensayo novelado escrito en varias temporadas. O sea, no he escrito en varias temporadas, no, que pasen años y años tú escribiendo, no, sino que los capítulos fueran especies de temporadas y ahí meter varias cosas. Ya por último y para terminar, John Eric, a mí me gustaría, te voy a pasar una lista de textos que creo que pueden ayudarte mucho justamente en todo esto, para ver un poco la experiencia de la anomia, pero leída desde la ciudad y la literatura. Yo creo que es importante que cheques un poco a Stuart Hall, su trabajo sobre la representación, que cheques algunas fuentes justamente sobre el silencio, la ventriloquía o el hablar y el discurso, esto del archivo y la historia oficial, algunos textos, bueno, que tú ya conoces, solo es que los retomes, que hablan de qué es una práctica en estudios culturales y algo que tenga que ver sobre la función política de la literatura. Y por último, te voy a pasar un texto que tengo yo, que es un ensayo intervenido de manera creativa y que creo que puede, bueno, no, solo para que lo leas, de repente te da cierto tipo de ideas, inspiración, de repente no, pero pues te paso esa lista por email para que la tengas en cuenta, a ver si de repente por ahí puedes adoptar o desechar justamente ciertas herramientas. Y pues para adelante, y si no puedes comer y dormir por tus 11 novelas, pues allá tú, aquí te echamos porras. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Entonces continuamos con los comentarios de Ricardo Lambuley. Bien, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a John Eric. Creo que ha hecho una excelente síntesis de lo que fue la presentación del proyecto. Básicamente mis comentarios pues están más alrededor como de, déjame manifestar mi comprensión de lo que es la intención del proyecto y llamar la atención básicamente en que uno de los temas importantes de los estudios artísticos tienen que ver con la manera como nosotros logramos poner en discusión la institución arte, en tanto también devela una práctica que también termina siendo protagonista en este ejercicio colonial de dominación en relación a los discursos sobre lo que es literatura o lo que no es literatura, en lo que es arte, lo que no es arte, lo que es estético y lo que no es estético. En eso coincido básicamente con las conversaciones de mis anteriores colegas,
básicamente llamando la atención, y por supuesto una de mis preocupaciones tenía que ver, como lo mencionó ahora la profesora, sobre cuál va a ser el resultado. El resultado, él lo menciona a través de unos ensayos, y la pregunta es la figura del ensayo como recurso, como forma literaria, tendría un modo no institucional de ese ensayo, es decir, habría allí la posibilidad de la ficción, sería un estudio, ensayo, digamos, en el marco de un texto con recursos meramente literarios, aparecería allí también la oralidad, aparecerían otras formas de producción que podrían ayudar también a que esa forma de ensayo, digamos, también logre trascender esta manera de poder cuestionar y de poder poner en discusión la relación entre la literatura, ¿cierto? Las culturas, las formas de producción. Entonces, en ese sentido, por supuesto, también me parecía un poco grande el ámbito de la tesis o el ámbito de la investigación. Sin embargo, pues es un poco solamente dejar como la inquietud sobre esa intención interesante, quizás un poco rara, de buscar un contraarchivo o una contramemoria, no a partir de los sucesos reales o de la indagación sobre los hechos reales, sino también a partir de la ficción, a partir de allí poder también construir otra manera de construir esa memoria o ese contraarchivo que permita tender otros canales, otros modos de entender lo que ha sido esta realidad. Y también, por supuesto, uno esperaría que estos otros modos de entendimiento ayuden también a buscar otras salidas distintas que hasta ahora no se han dado. Es básicamente mi comentario alrededor de la presentación de Eric, y felicitarlo, por supuesto. Gracias, Ricardo. Entonces ahora tiene la palabra John Eric para responder a los comentarios de los tres jurados. Bueno, primero que todo, agradecerles muchísimo, en serio, por primero la lectura, los comentarios que me hicieron en ese momento y esos comentarios también. O sea, en serio que les agradezco muchísimo porque finalmente es un trabajo que hace que uno lo remecie a uno, ¿no? Lo sacude. Y a mí me pasó eso con varios comentarios y ahorita pues voy a hablar un poco de ello, ¿no? Pero bueno, en relación a los comentarios que me acaban de hacer los tres jurados, espero poder abarcarlos todos porque siempre son muchas cosas, pero trataré de hacerlo. El primero es que, bueno, lo primero que quería hacer sí es una aclaración y sí, evidentemente, esa categoría de intrahistoria que toma la maestra Luz Marina de Miguel de Unamuno es muy interesante. Yo la delimité a intrahistoria, o sea, le quité el novela intrahistórica, entre comillas le quité, ¿no? En el sentido, pues, que para no categorizar otro género, de cierta manera. Por eso lo dejé como intrahistoria, pero evidentemente la lectura del libro de la profesora Luz Marina me dio muchas pistas también, y por eso tomé esa categoría que de cierta manera ahí como que la transformo un poco en su nominación, pero en su esencia sigue operando de manera similar en la medida en que ese trabajo de esas formas, por ejemplo, del testimonio, de la carta, esas formas íntimas que aborda la profesora Luz Marina en su libro, yo las estaba viendo también en lo que yo estaba investigando, ¿no? Y cuando leí el libro dije, bueno, acá hay una conexión muy potente que no había visto antes. Entonces, quería hacer primero esa aclaración. También, digamos que quería hablar un poco de lo que me preguntaba la profesora Luz Marina en relación con la crónica, y específicamente con la forma que adopta la crónica eh, como mm, como una añadidura también para investigar en esta propuesta. De hecho, un comentario similar me lo había hecho la profesora María Teresa la vez pasada, y era que mirara un poco las crónicas, ¿no? Intuitivamente yo estaba haciendo ese trabajo antes de que me llegaran
los comentarios de los jurados. Entonces, cuando me llegó el comentario, dije, wow, ya estaba adelantando el tema de la crónica. ¿Y por qué? Porque la crónica que se escribió a inicios del siglo pasado, en los 20 y en los 30, que estuvo muy marcada por estos dos cronistas, Osorio Lizarazo y José Joaquín Jiménez, pues tienen unas potencias muy interesantes porque podríamos decir que se inicia ahí la ficcionalización del crimen. Y con esto me refiero a que estos cronistas, sobre todo José Joaquín Jiménez, inventaron personajes ficticios que pusieron a rodar en la sociedad colombiana, ¿no? Tanto así, yo una semana le comentaba a Gary que José Joaquín Jiménez creó un personaje, un criminal, el Rascamuelas, ¿no? Y empezó a escribir una serie de crónicas en relación a ese bandido, ¿no? Que era un personaje ficcional. Y la policía, en la realidad real, podríamos decir, hizo un operativo para capturarlo, ¿no? Para capturar a un personaje ficcional, ¿no? Y lo más chistoso fue que José Joaquín Jiménez fue a hacer una crónica sobre la captura de ese personaje ficcional, ¿no? Entonces, con esto me refiero a que desde esa crónica se empieza a crear también en el imaginario, a través de las publicaciones que hacían esos dos autores en Mundo al Día, ¿no? Y en el Espectador también, digamos, una serie de imágenes, de imaginarios en relación con el crimen y con la criminalidad, ¿no? Y estos personajes empiezan a, digámoslo así, tomar cierta potencia, ¿no? Y puedo decir que en este caso, haciendo este trabajo de investigación, pues me di cuenta que casi que la primera novela policial que, digamos, se encasillaría, entre comillas, en lo policial, fue escrita, pues básicamente por José Joaquín Jiménez. O sea que él potenció mucho la crónica periodística y, e inició ese camino de la literatura en relación con el crimen. Entonces, definitivamente, las crónicas y la forma de la crónica, digamos que me interesa bastante. Y a la profesora Luz Marina hablaba de García Márquez, por ejemplo, y García Márquez también tiene muchos elementos que uno podría considerar del género negro en su novelística. De hecho, cuando les presenté hace un momento la bibliografía que he leído, García Márquez escribió un texto en relación con el género negro, ¿no? Con la novela policíaca, de la cual era muy un lector asiduo, ¿no? De Simenón, por ejemplo. Entonces me parece muy interesante y sí, voy a retomar esa prehistoria del género que sería la crónica. Frente a la otra pregunta que me hacía la profe Luz Marina en relación con si habría posibilidad de que Leonardo Padura, la obra de Leonardo Padura las textualidades de Leonardo Padura pudieran tener ciertas similitudes con este tipo de literatura, yo creería que sí, en la medida en que también Leonardo Padura fue uno de los primeros escritores que teorizó o realizó crítica en relación del género policial y la novela negra. Y él fue uno de los primeros autores que empezó a observar que en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en Centroamérica también, ¿no? Digamos que la composición estructural formal de esa novela policial heredada de, de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, en Latinoamérica cambiaba totalmente, y sobre todo en Cuba, donde se desarrolló la novela policial revolucionaria amparada por el Estado cubano, ¿no? En donde había resolución del crimen y el héroe era el pueblo y era el Estado, ¿no? Pero a contracorriente de ese discurso emergen un poco estas novelas de Leonardo Padura, en donde se mantiene la figura del detective, pero ese detective no es el detective lógico-racional, es otra cosa, ¿no? Es un detective pasional, ¿no? Alcohólico, ¿cierto? Es como la otra cara, ¿no? Y en ese sentido sí hay una confluencia muy interesante con ese tipo de literaturas que se ha denominado literatura de crímenes. De hecho, en este momento hay un estudio, ¿no? que abarca el género literario de crímenes en relación con Latinoamérica. Es un libro muy interesante
y se aborda también la obra de Padura. En este momento no lo abordo directamente porque me estoy enfocando en Colombia, pero evidentemente sí habría una relación directa con la obra de Padura, que es uno de los grandes iniciadores del género en la letra, en nuestras letras en español, ¿no? Y bueno, son muchos comentarios, espero no abordarlos todos. Ta, ta, ta. Bueno, también, de cierta manera, también frente a los comentarios que me acaba de hacer la profesora María Teresa, debo agradecerle muchísimo porque uno de los comentarios que me hizo pensar mucho en relación con esta literatura de crímenes fue la pregunta que en algún momento me hizo acerca de la escritura del género, o mejor dicho, la escritura de la mujer, ¿no? O sea, esa escritura femenina del género, que yo no la había visto, no sé por qué, no tendría una explicación lógica, pero a partir de esos comentarios empecé a indagar y por eso, digamos, en este momento se me hizo curioso que hay solo una escritora que en este momento se enmarca en esa línea y, investigar de esa producción narrativa hecha por mujeres también a mí em, digamos que me ha abierto muchos intereses investigativos. Por eso decía en algún momento que si bien en mi tesis no puedo abarcarlo todo, sí me interesa seguir investigando y ese es uno de los puntos que me parece clave, ¿no? Esa escritura producida por mujeres, es más, sobre todo en relación a que esta autora es una de las pocas en relación con los escritores que tiene una saga policial. Es algo que no se maneja mucho en Colombia. De hecho, yo quedé como plop, ¿qué pasó aquí? O sea, una saga pensada desde el género policial me pareció muy interesante. Asimismo, decirle a la maestra María Teresa que evidentemente sí me interesa y estoy trabajando bastante en la intervención de las formas en el proceso de mi escritura, de la escritura de mi tesis en relación con la escritura creativa. De hecho, es algo que a mí me interesa mucho y no tendría como tal la respuesta en este momento para decir, esta es mi escritura creativa, va a ser así, 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 pero estoy trabajando en la construcción desde el ensayo, pero también, o sea, también caminando a contracorriente de esas formas canónicas como se ha entendido el ensayo y, de cierta manera, devolver esa potencialidad del ensayo que a la larga hace referencia al ensayar, al experimentar, a la potencia de la libertad, ¿no? Que a veces los ámbitos académicos encasillan, ¿no? Y delimitan. Me gustaría romper esos límites y asimismo, y aquí también respondo un poco a lo que me decía el profesor Ricardo, el maestro Ricardo, es también romper esos límites y empezar a jugar con la escritura, que a la larga es lo que me interesa, ¿no? Con lo ficcional, a mí lo ficcional me interesa mucho, lo ficcional como una teoría de conocimiento, diría Borges, ¿no? Lo ficcional es muy potente y en mi proceso de escritura de la tesis, que a la larga es una escritura creativa, quiero jugar mucho con el tema de lo ficcional, romper esos límites a veces tan marcados, ¿no? En los formatos de tesis tradicionales. Me interesa eso y me interesa porque vengo de los estudios literarios donde a veces la crítica, la historia y la teoría literaria es a veces muy ceñida, ¿no? Y pues estoy en este momento en un doctorado en estudios artísticos en donde tengo esa libertad y la pienso aprovechar. De hecho, eso es lo que me interesa, aprovecharla. Asimismo, cuando la profesora María Teresa me preguntaba acerca de ese sujeto cultural, que es un sujeto que habla, es una máscara, ¿cierto? Una máscara que habla detrás de la ilusoria subjetividad. En definitiva, también hago referencia a que es un sujeto que habla y es hablado, ¿cierto? Muchas veces sin que él lo sepa. Y evidentemente el silencio también vendría a ser, eh, digamos, esa forma de ser hablado de ese sujeto cultural. En este momento, alguna vez también le decía al maestro Pedro Pablo que la construcción de ese sujeto cultural particular que dé cuenta de esas novelas es algo que estoy construyendo, que estoy develando más bien. O sea,
no podría dar una respuesta directa de qué tipo de sujeto cultural sería, sino que desde este momento, prácticamente en la escritura de la tesis, lo que me interesa es que emerja y que yo pueda dilucidar qué sujeto o sujetos culturales son hablados, ¿no? De diferentes maneras. Y si hay agenciamientos también, si hay posibilidades de resistencia a ese sujeto cultural, que a la larga a veces lo pienso como una hipótesis, ¿no? Como una hipótesis, un contradiscurso al discurso de la historia oficial podría ser el discurso de la literatura, ¿no? Finalmente la historia y la literatura tienen algo en común, que es la imaginación, ¿no? Diría Seymour Menton. Y bueno, eso por ese lado. También agradezco mucho a la profesora María Teresa por darme la sugerencia acerca de la pregunta, en centrarme en el cómo, que yo considero que es muy acertada, porque me permite a mí observar ese aparato plurisistémico que me interesa, y tal vez el que me daría una respuesta, podríamos decir, más directa, entre comillas, ¿no? Y el cómo me daría más eh, una búsqueda de cómo funciona ese sistema. Entonces también agradezco mucho a la profesora con ese comentario. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Y evidentemente sí, me interesa mucho, mucho, mucho profundizar en esa función política de la literatura. Respondiendo un poco al comentario de la profesora María Teresa, y en ese sentido, he estado muy juicioso leyendo bastantes textos, de hecho, de Noé Gittrick, en donde hay una reflexión teórica muy interesante en relación a esa función política de la literatura y de la crítica, del trabajo crítico, diría Noé Gittrick. Por eso yo no quise hablar de crítica literaria, sino de trabajo crítico, para desmarcarme, ¿no? Y en ese sentido, agradezco mucho todas las sugerencias que me pueda dar la maestra. Yo, de hecho, estuve leyendo uno de los textos eh, de los cuales hace parte la profesora María Teresa, muy interesante también. Entonces he estado trabajando también y me interesa mucho. Evidentemente ese es un trabajo que sé que me va a llevar mucho tiempo, y pues finalmente esta es una propuesta que va a tener algunos cambios, no sé, ¿cierto? Y bueno, finalmente, también, bueno, volviendo un poco, la escritura del ensayo me interesa mucho, que también lo habla un poco la profesora María Teresa y el profesor Ricardo, y pues de eso ya hablé un poco. Y bueno, nada, creo que de cierta manera, no sé si esto podría dar cuenta de todos los comentarios, espero que sí, si no me disculpan, pero bueno, he intentado como hilar todo de la mejor manera posible. Y les agradezco también cualquier referencia de textos que me puedan servir. Y otra cosita, maestro, pero para lo que se me olvidaba. Yo sé que analizar 11 universos narrativos puede resultar siendo una camisa de fuerza, o puede ser, como se dice coloquialmente, echarse la soga al cuello. Lo sé, lo hemos hablado con Sandro, pero digamos que dentro de esas 11 novelas, la idea sería poder dar cuenta de una lectura contrapelo de las 11. Puede que no se dé. Sin embargo, sí me gustaría manejar esas 11 novelas para, a partir de ahí, dependiendo las cuestiones de tiempo, ¿no? Profundizar en unas, en otras no tanto, pero mantener ese estudio comparado. Y evidentemente esas 11 novelas sería el corpus central, ¿no? Porque este trabajo de detectivesco frente a la relación de esta producción narrativa me ha llevado a leer muchas cosas que se están publicando. Hace poco pues, salió una novela de Santiago Gamboa que tengo que leerla esta semana ya como tarea que me puso Sandro. Entonces se está publicando todo el tiempo y me toca estar revisando para mirar también qué incluyo también, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Qué pena, hablo mucho. Quedo muy agradecido. Y bueno, muchas gracias, John Eric. Entonces ahora invitamos a los jurados. Creo que les colocaron un link en su chat para pasar a la sala. ¿Y a él le toca ahorita?
Yo creo. Podrían cerrar el micrófono a alguien que está hablando. Hay un link Profe, para ya disfrutar. procederé a enviarlos a una subsala, a los evaluadores los enviaré a una subsala de aquí mismo de la reunión en que estamos de Zoom. Ok. Dame un momento, Joana. Sí, Listo, nos lleva automáticamente. sí, señora, ya voy a iniciarlas, automáticamente se irán para esa sala y ahí podrán deliberar. Como dicen los jurados, es la puerta mágica. Entonces, mientras tanto, continuamos aquí nosotros la conversación, ¿no? De si hay alguna pregunta de los compañeros, colegas que están aquí en la sala para John Eric. Podríamos colocarla en el chat o si no, levantar la mano y hacerla directamente, ¿no? Entonces, Falta el profesor Ricardo, qué pena, profe Pablo, falta el profesor Ricardo Lambuley para ir a la sala, no sé si... Ah, no, ya, él ya está ingresó, con una ya cuenta ingresó. que es Alondras, ¿no? Sí, ya lo renombré y ya ingresó ya. Ahora sí ya están los jurados y Joana en la subsala. Entonces ya podemos continuar Eso. aquí en la sala principal. Ok, muchas gracias. Sí, John Eric, sí, sería interesante si puedes comentar a partir de los comentarios de María Teresa sobre el silencio, ¿no? Cuando ella hablaba también de Spivak, del sujeto subalterno, ¿no? De que no quiere decir que el sujeto subalterno no tenga voz, sino que lo que existe es un sistema sordo. Hay una colega de Quito que se llama Mayra Esteves, y su tesis doctoral es sobre los estudios sonoros latinoamericanos. Y una de las categorías que ella trabaja es sobre la sordera epistémica. A partir también de Spivak, ¿no? Pero de los procesos también en América Latina, de la sordera epistémica del sistema y del capitalismo y la estructura colonial del poder que genera, es una máquina de hacer ver en la colonialidad visual, pero también es una máquina de hacer escuchar lo que es conveniente en la colonialidad sonora, pero al mismo tiempo es una colonialidad de invisibilización y de no dejar escuchar las voces de los sujetos subalternos, ¿no? En ese proceso pensaba también que Susan Sontag tiene una estética del silencio, ¿no? Que quizá tú conozcas y aborda también los problemas de la literatura y de las artes plásticas, ¿no? El problema, por ejemplo, de, de quién es, de Duchamp, ¿sí? O sea que el proceso de Duchamp, cuando Duchamp dejó de hacer obra, se suponía y se dedicó a jugar ajedrez, ese era el proceso de una estética del silencio, ¿no? También Rimbaud, cuando deja de escribir y se va a prácticas de tráfico de esclavistas al África, ¿no? Entonces dice es el proceso de estética del silencio, solo que ella coloca una condición para la estética del silencio y es que no todo el mundo puede hacer silencio en esta estética, ¿no? Sino es cuando ya se han planteado las preguntas fundamentales al campo en el que uno está ubicado. Por ejemplo, el caso de Duchamp planteó la pregunta fundamental a la esencia de la obra de arte en Occidente, ¿no? Y la dejó planteada y pateó, pateó el vidrio y rompió el vidrio de la representación occidental y se fue. Eh, la pregunta era si sobre esta cuestión de la estética del silencio sería, tú podrías elaborar un poquito el comentario que te hizo María Teresa, ¿no? Para que conversemos aquí un momento y abordemos otras preguntas, ¿no? Dice Gary que cómo levantar la mano. No, no levantas la mano, sino intervienes directamente, Gary, después de John Eric. Sigue, John Eric. Listo, maestro. Sí, muchísimas gracias, ¿no? De hecho, de cierta manera,
con la profesora María Teresa me había hecho de cierta manera ese comentario en sus, en su comentario frente a mi propuesta de investigación. A mí me parece muy interesante observar también que este tipo de creación literaria tiene una potencia muy interesante en develar, más que reflejar, ¿cierto? En proponer, podemos decirlo así, ciertas prácticas de representación que están muy direccionadas, podríamos decirlo, hacia esa construcción de, podríamos decirlo de cierta manera, esos sujetos que son silenciados, ¿no? Porque pueden tener voz, pero si esa voz no se oye, pues finalmente, digamos que ahí queda como el proceso, podríamos decirlo, ¿no? Siento yo que la literatura de crímenes, al ser una literatura de Latinoamérica, que emerge como una reacción frente a las dictaduras, por ejemplo, en Argentina, que es donde se empieza a desarrollar frente, digamos, a la violencia extrema en México, por ejemplo, que también allá el género empieza a desarrollarse y evidentemente en los demás países de Latinoamérica, incluidos Colombia. Siento yo que lo que hace este tipo de narrativa también es, eh, como yo lo decía, en relación al sujeto cultural, ¿no? Ese sujeto habla directamente, pero también es hablado. Y ese ser hablado en el discurso sin que se sepa, evidentemente también tiene que en cuenta lo que sería el silencio, ¿no? Y el silencio podría ser unas formas de ser hablado de ese sujeto cultural, que puede ser evidentemente colonial, ¿no? Como ya alguna vez lo hablamos con el maestro Pedro Pablo, pero también puede surgir un sujeto cultural en reacción a ese sujeto cultural colonial, que también es a mí lo que me interesa. O sea, qué procesos de resistencia hay allí, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que espero. Digamos que evidenciar en el desarrollo de esta tesis, ¿no? Esos lugares de lucha, esas luchas, ¿no? Esos lugares de tensiones, de conflictos, de resistencias. Entonces, evidentemente, el comentario de la profesora es muy pertinente y me abre a mí muchas posibilidades también de investigación, maestro. Muy bien. Seguimos con Gary. Sí, no. Bueno, no, simplemente para comentarle a Eric, ahorita que hizo referencia, me acordé inmediatamente de un material que te envié después de esa charla que tuvimos, que es un podcast, ¿sí? De True Crimes, ¿sí? Que ha sido un género que ha cogido una fuerza impresionante en los Estados Unidos, pero también en España. Y que en ese comentario que hacía el maestro Ricardo, en relación con unas posibles búsquedas alternativas a que el ensayo de pronto no necesariamente tenga que ser un componente textual. Y cuando tú señalabas hace un momento que estás buscando también como una forma de desestructurar un poco eso que ha sido el ensayo como género, que está usualmente dirigido a un cierto tipo de públicos, podría ser interesante. Y que tú me has contado que has explorado con tus estudiantes esa posibilidad de unos relatos desde lo sonoro, y allí habrían unas interesantísimas posibilidades de mezclar en esa vía de lo que hizo ese periodista que se inventó esa crónica y finalmente la policía asume como real una situación que es puramente ficticia. En ese ámbito de lo sonoro, ¿cierto? Eso que ahora se denomina como la ficción sonora, que es un poco una recreación contemporánea de lo que era antes el radioteatro, aparece una posibilidad interesantísima y ahorita hay unas facilidades enormes para abordar eso. Y se podría generar un tipo de ensayo en lo sonoro que retome elementos desde la crítica, pero que se oriente un poco hacia esos componentes de ficción. Ahí.
Gracias Gary por tu comentario. Y sí, yo recuerdo la vez que hablamos de cuánto te conté, de este cronista del siglo pasado que se inventó este personaje y después fue a reírse a hacer la crónica de cómo la policía hizo el operativo para capturar a un personaje ficticio y esos límites de realidad y ficción, cómo se quiebran, ¿no? Y evidentemente a mí me interesa mucho eso y ahondar en otras formas eh, escriturales, ¿no? Pues me interesa también. Y te agradezco también mucho, Gary, porque siempre me envías mucho material sonoro que me sirve mucho. Y gracias por tu comentario, Gary. Bueno, lo creativo no está reñido con el rigor académico, para nada. Cuando hablabas de ese cronista, me acordé del cuento Seba de Luis López Nieves en Puerto Rico. Causó toda una discusión sobre la historia, la identidad, de tantas cosas. O sea, un cuento que le hizo creer a toda la población que la historia era otra. Ya había habido héroes. Muy bonito, cuento Seba. Muy bien. Profe Luz Marina, ¿ya usted estuvo y vuelve ya de la sala? Sí, ya volvimos todos. Ah, sí. Ah, qué bien. Bienvenidos. Fueron Fue rápido. muy rápidos, diligentes. Muy bien. Eh, entonces, Joana, ¿podría leer el acta, por favor? Sí. Bueno, voy a leer el acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral número 5 del 15 de septiembre de 2021. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de la Universidad Distrital Joana, si quieres. doctorado en estudios artísticos. Joana, ¿puede cerrar el video para escucharla mejor, por favor? Creo que se estaba como cortando, sí. Bueno, ¿ahora se escucha un poco mejor? Sí. Ok. Se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado La novela de crímenes colombiana contemporánea y la problemática del sujeto cultural. Presentada por el doctorante John Eric Cabra Hernández, código 2019-2606-003 y dirigido por el docente Sandro Romero Rey. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que está listo para sustentación, el estudiante se presenta a sustentación pública de su proyecto ante el jurado integrado por doctora María Teresa Garzón, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, doctora Luz Marina Rivas Arrieta, del Instituto Caro y Cuervo, doctor Ricardo Lambuley, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión aclarando el procedimiento de la sustentación. Acto seguido se procede a dar la palabra al doctorando, quien expone el contenido general del proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por el estudiante. Enseguida los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de forma unánime el dictamen de aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. Es un proyecto viable que aporta al campo de los estudios artísticos y literarios. Es una propuesta novedosa que está bien sustentada teórica y metodológicamente y es pertinente en la actualidad. Recomendamos regresar a la grabación de esta sesión para que se tome nota de los comentarios realizados. Aprobado el proyecto de tesis de John Eric. Muy bien. Yo creo que es el momento, como siempre, de aplaudir. Muy bien, felicitaciones, John Eric. Y muchas gracias a la profesora Luz Marina, a María Teresa, a Ricardo. Agradece, John Eric. Muchas gracias a todos por los comentarios, por la lectura, las sugerencias, por todo. En serio que eso me ha ayudado muchísimo y me va a seguir ayudando en la reflexión de este tema que me interesa en demasía.